Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a la Cámara Costarricense de la Salud por tomarme en cuenta para este panel. Y pues un saludo a mis panelistas. Bueno, ya vimos la experiencia que nos compartió el doctor Gallo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y pues es claro a partir de esa experiencia que la descentralización de la salud es clave y para abordar desafíos complejos. Él bien lo mencionaba, el envejecimiento poblacional es un desafío importante y tenemos que accionar en ese tema. Y además nos demuestra que hay un impacto, que si esto se hace y se mide, pues tiene un impacto para los sistemas de salud y más importante aún para los pacientes. Pero en ese contexto es que vamos a conversar un ratito en torno a las acciones estratégicas que se están gestando desde la institución, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, en torno a la descentralización de la salud. Ya esto arrancó en el 2022 y además de los hospitales regionales, por ejemplo, ya hoy la Caja cuenta con 7 centros de aplicación de tratamientos complejos, tratamientos terapéuticos fuera de la GAM, y en el último año estos tratamientos especializados ya están. Entonces, con ese contexto vamos a pasar al conversatorio. Le voy a rogar a mis panelistas brevedad, dado que tenemos un tiempo limitado. Bueno, voy a empezar con el doctor Juan Luis Bermúdez. Doctor, pensemos un poco en el beneficio, ¿verdad?, de las personas en cuanto a la experiencia de descentralización. Ya el doctor nos mencionaba cómo podría beneficiarse a las personas. Visto desde la perspectiva del desarrollo de la población, ¿cómo cree usted, o de qué forma cree usted que estas estrategias como la descentralización contribuyen a las necesidades de equidad de cara al desarrollo social y económico de las comunidades y de los países? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por provocar esta conversación, no solo entre colegas, sino también con todas las personas que asisten y que nos están siguiendo en la transmisión del evento. Creo que todos los días abrimos los periódicos, escuchamos los noticiarios y encontramos una nueva crisis, pero a mí me gusta decir que la mayor de las crisis que está afectando a nuestra generación es una crisis de confianza, y que la confianza no es un monopolio como negocio del sector financiero o de las personas que están en política. La confianza está detrás de todo lo que hacemos, más cuando estamos hablando del cuidado de la salud. Y yendo a la pregunta, es muy importante que entendamos que una desconcentración, que la voy a usar como sinónimo de descentralización, hablamos de desconcentración cuando trasladamos servicios de una misma entidad legal a otro nivel de esa misma entidad legal, pero descentralización cuando son distintas entidades administrativas o jurídicas. Entonces, una desconcentración en sí misma no es buena ni mala. La desconcentración, eso sí, cuando está centrada en las personas, cuando entiende que las personas son el principio y el fin de un proceso administrativo, en este caso, que garantiza un derecho a la salud, cuando esa desconcentración está basada en la ciencia y en la técnica, cuando la desconcentración está basada en un enfoque de derechos humanos, puede hacer que se recuperen los niveles de confianza entre la ciudadanía y los servicios de salud, y también los niveles de confianza del mismo personal de salud, cuyo mayor satisfactor es la resolutividad. Y ahí es donde, permítanme contarles muy brevemente un ejemplo, gracias al apoyo que nos dio la gerencia médica en su momento, para realizar un proyecto piloto en el área de salud de Curridabat. Imagínense que de pronto les llega a ustedes un WhatsApp diciéndoles: mire, le habla el área de salud de Curridabat, está pendiente usted de hacerse su PAP, su Papá Nicolau, porque no ha venido a los servicios de salud en los últimos 10 años, pero además
tenemos a su disposición estos horarios para que usted elija cuándo quiere venir. Bueno, ese tipo de disrupción lo que hace es que, con apoyo de la tecnología, pero principalmente con una forma distinta de hacer las cosas y de organizar los servicios de salud, detrás da el efecto de, en la gente que nos decía, le da el efecto de: yo creí que me iban a hackear, yo creí que me iban a estafar, porque no conocía una forma en la que los servicios se acercaran a nosotros. Y es que hay que entender que los sistemas piramidales, como los que se diseñaron en la reforma de los años 90, tendían a desconcentrar la prevención y la atención más básica de transmisibles y en una lógica episódica, y de concentrar otros procesos diagnósticos y más complejos de atención. No obstante, envejecimos, hablábamos justo del envejecimiento, y al mismo tiempo se complejizó el perfil epidemiológico. Bajo eso, lo que tuvimos ahí fue un momento en el que no empezamos a resolver en el más cercano nivel de atención los problemas de las personas. De ahí que, y quizás regreso, el enfoque de equidad, y con esto concluyo, el enfoque de equidad en salud lo que obliga es a que los servicios de salud den una trazabilidad o vayan detrás de las dinámicas y de la situación de salud de los pacientes y las comunidades, y no a la inversa. Y creo que el recuperar esa cercanía de los servicios de la salud es no solo recuperar la confianza en un sistema sanitario, sino también en la democracia. Claro, sumamente importante. Doctor Pérez, a la luz de lo que nos acaba de decir don Juan Luis, y teniendo en cuenta que un 40% de la población vive fuera de la GAM, y si nos vamos a la zona rural, entonces, ¿de qué forma se ha fortalecido desde la atención de los EVAIS la estrategia para atención de enfermedades no transmisibles desde el primer nivel de atención? ¿Qué impacto está teniendo esto para los pacientes? Y a la luz de la priorización que la Caja le ha dado al proyecto de descentralización en la aplicación de tratamientos especializados, ¿cómo ve usted todo este panorama en torno al fortalecimiento de la estrategia de atención de enfermedades no transmisibles? Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Disculpen la voz, que estoy un poco enfermo. Estoy en representación de mi jefe, el doctor Alexander Sánchez Cabo, que es el gerente médico. Principalmente, la gerencia médica, a través de la Dirección de Farmacoepidemiología, como primer punto, ¿verdad? Se diseñó un programa que se llama Unidades Descentralizadas de Administración de Medicamentos Especializados, conocidos como UDAME. En este momento, ¿verdad?, hay 6 UDAMES abiertas en todo el país. Estas UDAMES, a octubre del 2025, pues ya tenían cerca de 12,000 atenciones, 12,000 administraciones, perdón, que corresponden a más o menos 1.319 pacientes. ¿Y qué quiere decir esto? Ok, 1.300 pacientes que no se tuvieron que desplazar de zonas alejadas de difícil acceso a la gran área metropolitana. De esto, pues nosotros hicimos un reportaje, no sé si ustedes lo lograron ver la semana pasada, pero generalmente es así. Y el otro gran impacto que vamos a hacer desde la gerencia médica y que ha apostado la Caja del Seguro Social es la estrategia del fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto se ha hablado desde hace muchos años, ¿verdad?, que usted, fortaleciendo el primer nivel de atención, va a descongestionar el segundo y el tercer nivel de atención. Entonces, hoy es una realidad, ya Junta Directiva pues ha apoyado esta decisión, y este fortalecimiento se centra en 3 cosas, perdonen, ¿verdad? La promoción y prevención, la cobertura y la calidad. ¿Okay? Estos 3 aspectos básicos son recursos humanos, acceso a medicamentos, ¿verdad?, y equipos. Entonces, hay 15 áreas de salud que fueron escogidas por medio de un mapa o una situación que se dio a nivel de la Caja epidemiológica. Entonces, ¿cuáles eran las áreas de salud más afectadas, que no cumplieron con algunos requisitos?
Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y de esto pues se montó esta estrategia con estas 15 áreas de salud y se van a beneficiar en este momento. Muchas gracias. Doctora Meilin Ulate, usted es precisamente de uno de los hospitales donde ya la descentralización está empezando a operar, en el hospital Enrique Baltodano. Pues es uno de los participantes, ¿no?, de estos procesos de descentralización para tratamientos especializados. ¿Podría usted comentarnos un poquito de cómo esta iniciativa aborda las necesidades de los pacientes desde fuera de la GAM y qué impacto se identifica en patologías como cáncer? Buenas tardes, sí. Para nosotros dar respuesta a esta pregunta, primero es necesario que contextualicemos, ¿verdad?, dónde nos ubicamos. Geográficamente, la atención, por ejemplo, en el caso particular de nosotros, donde empezamos la desconcentración de un servicio especializado, fue precisamente en el área oncológica. Entendamos que los hospitales clase A de nuestro país se concentran en un radio de 12 kilómetros. Quiere decir que toda la atención oncológica de la GAM está específicamente en esta área. Desconcentrar la atención significa que podamos brindar a un paciente un acceso realmente efectivo y reducir la inequidad territorial. Con esto vamos a lograr menos tiempos en los traslados, ¿verdad?, considerando que son casi 200 kilómetros desde Guanacaste hasta nuestro hospital de referencia en San José, que puede representar de 4 hasta 6, 7 horas de traslado en ir y venir. Vamos a reducir el abandono y vamos a mejorar la adherencia terapéutica del paciente. Esto apoyado, sí, con un personal capacitado que brinde un cuidado integral al paciente sin desmejorar la atención que está recibiendo a nivel regional en comparación con la que podría recibir en el gran área metropolitana. ¿Cuál es el impacto? Definitivamente va a haber un impacto económico, claramente, porque si bien, como lo explicó el doctor Pérez, y considerando nuestro caso particular, en los últimos 3 años, desde que abrimos la primera farmacia oncológica del país que no está en el gran área metropolitana, hemos aplicado más de 9,000 atenciones que se han evitado que se apliquen en la GAM, que se han evitado más de 9,000 traslados, y esto traducido en el costo, por ejemplo, de traslado en ambulancia a $350 un viaje, podemos hablar de casi un ahorro de $3 millones en los últimos años, desde que abrió la farmacia. Pero más allá de estos números fríos, tenemos que considerar el impacto a nivel social que hay en el paciente, en su red de apoyo familiar, en su desgaste físico y su desgaste emocional, de lo que implica trasladarse, organizar su familia, organizar su trabajo para poder estar recibiendo un servicio de salud lejos de casa. Entonces, definitivamente hay un impacto no cuantificable, pero que realmente sí es tangible. Oh, excelente. Doctor, don Álvaro Soto, estos avances para acelerar los distintos niveles, o para acercar más bien los distintos niveles de atención, son posibles gracias a la innovación. ¿Qué soluciones de salud son claves para habilitar estrategias de descentralización? Bueno, muy buenas tardes a todos. Felicitar a los organizadores del evento, a la Cámara por reunirnos a todos a discutir temas tan importantes para el país. Creo que nosotros estamos hoy conversando de descentralización de una manera un poco distinta a lo que normalmente se aborda en los problemas de salud. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Primero, porque hoy estamos hablando de una institución que ya está caminando hacia allá. La doctora y el doctor Pérez nos han ilustrado los planes y las acciones que la institución tiene para acercar la medicina al paciente y no el paciente buscar la medicina. Entonces, yo creo que eso es un gran cambio en los temas que normalmente abordamos en salud, que es
cómo empezamos. Ahora, desde la perspectiva de industria, desde la perspectiva del sector privado, desde la perspectiva de innovación, podemos hablar de muchos factores que pueden hacer que esto se amplifique, ¿verdad? Hoy estamos hablando de tratar y de aplicar los medicamentos en las zonas rurales, pero también creo que es importante acompañar hacia dónde va la innovación. La innovación, por ejemplo, en oncología, va cada vez más a tratar en etapas tempranas. Tratar en etapas tempranas significa acercarnos más y más a la cura de una enfermedad como el cáncer. El permitir que los pacientes sean tratados y acompañados en las zonas cerca de sus hogares va todavía más a potencializar el impacto de las terapias en etapas tempranas. Y eso es uno de los beneficios de traer la innovación. El doctor Gallo nos daba otra visión de la descentralización, que es llegar hasta el hogar. Y eso es posible si podemos aplicar la tecnología, que también tenemos que conectar con las charlas anteriores. Telemedicina, la integración de la información a través del EDUS, la interoperabilidad de los datos, el uso de la inteligencia artificial para poder hacer de esa información o de esos datos información para toma de decisiones. Entonces el camino que se está abriendo hoy me parece a mí que es una puerta espectacular para llevar todavía más la medicina cerca de las personas que lo necesitan. Y la otra parte que me parece súper relevante, que tenemos que aprovechar la tecnología, es cómo cuantificar todos esos resultados. Porque no solo, como decía el expositor anterior de Boston Scientific, no es solo ver los datos, sino qué hacemos con los datos. ¿Qué significa los $3 millones en ahorros de transporte? ¿Qué significa poder reinvertir esos $3 millones en nuevas formas de brindar salud a los pacientes? ¿Qué significa para el país el que las personas sigan siendo productivas? ¿Qué significa para el país que una persona que sí le dan permiso a venirse a tratar el área metropolitana, pero no le pagan las horas? ¿Qué significa en la productividad del país invertir decididamente en este tipo de estrategias? Y yo creo que cuando podamos seguir avanzando en eso, vamos a poder maximizar e invertir inteligentemente los recursos que tenemos. Muchísimas gracias. Doctor Pérez, según pues entendemos, la Caja tiene planes ambiciosos, ¿no? 122 centros de tratamiento de mediana y baja complejidad, ese es el plan al que la Caja aspira, ¿no? ¿Qué aprendizajes y oportunidades se identifican desde la institución para implementar de forma acelerada o por lo menos acelerar un poco más el proceso de descentralización de servicios especializados fuera de la GAM? Bueno, creo que este es un trabajo multifactorial. Creo que en muchas instancias, no solo desde la Caja del Seguro Social, sino con apoyo de otras instituciones, definitivamente. La descentralización de la salud no solo son medicinas, ¿verdad? Involucra toda una amplia estructura. Por lo tanto, esta visión multifactorial involucra todas las gerencias, involucra infraestructura, recursos humanos, equipamiento, ¿verdad? Este es el gran reto que creo que la Caja del Seguro Social tiene hoy en día, ¿verdad? Tal y como se ha demostrado en las UDAMES. Pero creo que el reto, o la clave de este reto está en la parte de cómo nos organizamos y cómo nos armonizamos para fortalecer y llevar esta estructura de la GAM a las zonas rurales. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Olate,
basándonos en la visión que nos acaba de exponer el doctor Pérez, que es ciertamente ambiciosa, y en los aprendizajes del equipo del hospital allá, el Enrique Baltodano, según las experiencias que ustedes han recogido, ¿qué oportunidades prácticas identifica usted que pueden acelerar la implementación de todos estos servicios especializados fuera de la gama? Sí, claro. Yo creo que es muy importante a la hora de pensar en esto, establecer como una hoja de ruta. Lo más importante a la hora de regionalizar es hacer un diagnóstico de esa región, desde el punto de vista epidemiológico, demográfico, cultural, ¿verdad? Muy importante. Consideremos también que nuestro país tiene una idiosincrasia muy particular, y también el acceso que haya a servicios básicos en esa región, incluido el transporte o los servicios de transporte. Después de que tenemos este diagnóstico, es importante hacer un inventario del talento humano especializado que cuenta la región y las necesidades de formación y capacitación que se va a requerir, no solo desde la parte médica, sino de las otras disciplinas sanitarias que complementan estos servicios especializados. Por otra parte, definir los presupuestos para poder invertir en infraestructura nueva o remodelación, y también en la dotación de equipamiento. Seguidamente, ya cuando entra en operación un servicio de estos, yo considero que es importante el trabajo en red, también que es muy importante la data local que se va a generar, ya hemos hablado de esto, el uso de dashboard y de herramientas con las que podamos dirigir toda la información que se genere, por ejemplo, en el caso cáncer que nosotros ahorita estamos manejando, por distrito, por cantón, los sitios oncológicos predominantes, las terapias, el perfil de prescripción, por género, todos los factores que tienen que ver con el perfil de esta enfermedad en esta región en particular. Además de esto, también programas complementarios, porque vuelvo al tema cáncer, no es solo una relación médico-enfermera y paciente, no, hay programas complementarios de otras disciplinas donde debemos involucrar la nutrición, debemos involucrar los cuidados psicológicos, oncológicos, donde la prescripción del ejercicio físico sea parte del tratamiento del cáncer, y donde por supuesto la atención farmacéutica también tenga que ver con un acompañamiento en terapias que son también costosas. Por otra parte, no deja de ser menos importante el hecho de que haya una gestión visionaria con un verdadero liderazgo que se atreva a innovar, que conozca la realidad local y que también permita y haga alianzas con otros actores civiles y de la comunidad, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, las fundaciones y las ONGs. Muy bien. Don Álvaro, ya teniendo en cuenta que ya tenemos experiencias como las que mencionamos, en donde ya los pacientes pues están recibiendo tratamientos más cerca de casa, ¿cómo puede la tecnología complementar todo esto? ¿Cómo puede la tecnología complementar el abordaje de descentralización en distintos puntos de la ruta del paciente? Bueno, yo creo que mucho hemos hablado hoy de tecnología, de inteligencia artificial, pero tal vez haciendo algo muy puntual, la doctora nos hace referencia a ese inventario de recursos. Y para nadie es un secreto de que el recurso humano de especialistas es uno de los grandes temas en el país. Para poder maximizar esa base de recursos, por ejemplo, la telemedicina puede ser uno de esos grandes habilitadores. La inteligencia artificial con propósito nos puede ayudar mucho a entender las tendencias de hacia dónde va esa epidemiología y hacia dónde deben ir los ahorros o dónde podemos maximizar los procesos. Pero también yo, como parte de la industria farmacéutica y en Roches, creemos firmemente en que la innovación es parte de todo esto. Y yo vuelvo a insistir en que tenemos que ir también de la mano hacia dónde evoluciona las tecnologías sanitarias. Y el tratar de manera temprana
no solo le permite a ese paciente una oportunidad de vida, sino que es mucho más costo efectivo tratar temprano. Y por lo tanto, todo ese viaje que tiene un paciente desde la detección temprana, desde entender su enfermedad, para poder llegar tempranamente a detectar la intervención, es vital. Y un punto que no quiero dejar de lado, que también conecto con las charlas anteriores, aquí no es un trabajo, o no debería verse solo como un trabajo o una obligación de la Caja del Seguro Social, sino que debemos integrar y trabajar en alianzas entre sectores para poder potencializar las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Si todos trabajamos juntos, vamos a poder acelerar los beneficios de una descentralización, de un mayor impacto a los pacientes. Pero para eso hay un requisito indispensable, y que es que nosotros eliminemos los paradigmas de la desconfianza entre sectores y empecemos a trabajar de una manera integrada con objetivos y responsabilidades claras. Y esa innovación de pensamiento es algo que Costa Rica se debe fortalecer y debemos impulsar, porque la desconfianza lo único que nos lleva es a parálisis. Y creo que el ejemplo de este evento de la Cámara de la Salud, donde podemos sentarnos a conversar, es una invitación a que no solo conversemos, sino que llevemos estas alianzas a la acción. Muchísimas gracias. El tiempo nos vence, don Juan Luis. Un sistema de salud visto desde la universalidad implica llevar la atención de los distintos niveles más cerca de las personas. En la experiencia del Sistema de Naciones Unidas, ¿cómo pueden avanzar estos proyectos cuando ya hay voluntad y compromiso de los diversos sectores para generar impacto social al final de cuentas y para generar impacto en el desarrollo? Sí, un sistema de salud que ha alcanzado niveles extraordinarios, altísimos de universalización en la cobertura de los servicios, tiene que plantearse horizontes mucho más lejanos y más profundos. Y sin duda avanzar en el cierre de brechas de equidad en salud y de calidad de los servicios de salud es una ruta de sostenibilidad que el país necesita, y un mensaje efectivamente de confianza que la población también requiere. Y sin duda en este ámbito, en Naciones Unidas solemos usar, ustedes lo saben, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un lema que es no dejar a nadie atrás, y esto implica obviamente no dejar a ninguna persona, sobre todo aquellas más vulnerabilizadas, más discriminadas, más excluidas del cumplimiento de sus derechos. Pero también hay otra dimensión que tiene que ver con el abordaje de los procesos, y es que nadie debería quedarse atrás de la mesa de toma de decisiones, nadie debería quedarse atrás de los procesos de implementación, nadie debería estar fuera de los procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Y ahí quisiera remachar un poco lo que mencionaba Álvaro y el resto de colegas previamente. Es necesario entender que no hay un Estado que pueda abordar los problemas de desarrollo solo o únicamente viendo los recursos públicos. No se puede hacer un plan nacional de desarrollo únicamente viendo el presupuesto del Ministerio de Hacienda, sin contemplar todos los recursos que la economía en su integralidad tiene. Pero tampoco hay un sector privado que pueda abordarlo todo sin la estabilidad, la regulación, las condiciones necesarias para crecer y prosperar. Y no hay una sola intervención en salud pública que se pueda hacer en el nivel local si no hay participación y acuerdo de las comunidades. Así que es necesario crear espacios permanentes, ahí coincidimos, y continuos de diálogo entre todos los sectores, crear mecanismos para que las alianzas público-privadas para el desarrollo sean transparentes para la población, sean efectivas, sean fiscalizadas, sean
sean sujetas de escrutinio por parte de la población, pero al mismo tiempo efectivamente que no lleven a una parálisis por no hablar o una parálisis por análisis permanente. Ahí sin duda creo que el país necesita de un sector privado con un gran liderazgo, con un vigoroso sentido de fin público en cada una de las acciones que hace, pero también un sector público que abre espacios de participación, un sector público que permite y facilita que los distintos actores, incluida la población, sean parte de la transformación continua, no solamente tecnológica, sino también en los saberes y en las formas en cómo se hacen las cosas. De parte de Naciones Unidas, sin duda, nos especializamos en convocar ese tipo de espacios multisectoriales y cuenten con nosotros y en el futuro podemos volverlo a hacer. Gracias. Bueno, creo que ya el tiempo nos venció. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y siempre le ofrezco la UCR a todo el mundo. Entonces, como creo que el tema da para hablar más, les invito a que sigamos el tema en un foro en la Universidad de Costa Rica y yo gestionaré para que eso ocurra, si a ustedes les parece, y que ojalá lo llevemos a una mesa de trabajo para que multisectorialmente podamos apoyar a las iniciativas que ustedes en la Caja pues están ya llevando a cabo. Y pues para concluir, yo viendo un poco la conversación y lo que mencionaba el doctor Gallo y lo que un poco apuntaron los panelistas, creo que la descentralización nos aporta en calidad de vida a los pacientes, a las personas. Realmente eso es lo que el sistema de salud, creo yo, que tiene que buscar. Un sistema tiene que acercarse a las personas y no al revés, porque acercándonos a las personas generamos calidad de vida, le damos acceso y oportunidad a las personas y entendemos que nuestra población está envejeciendo y una población frágil pues es una población que le va a costar más ir a los sistemas de salud, entonces tenemos que acercarnos a ellos, creo yo. Y la eficiencia en la atención tiene que siempre, desde mi perspectiva, estar centrada en el usuario. El sistema de salud no es un fin en sí mismo, sino es un sistema que responde a las poblaciones. Ese es el sistema universal de salud, desde la forma en la que muy personalmente y humildemente lo veo. Les agradezco mucho, ojalá y haya sido un aporte y pues feliz tarde. Gracias por habernos acompañado en la ExpoMed HIMSS Central America, edición 2025. Nuestra edición anual de la ExpoMed fue organizada por la Cámara Costarricense de la Salud. Esperamos que nos sigan en redes sociales como Cámara Costarricense de la Salud. Que tengan feliz fin de jornada. Hasta la próxima edición.